Mi invitado de hoy es un gestor cultural que logró sacar adelante un encuentro fotográfico en una ciudad periférica de Colombia. Hoy estamos grabando el primer episodio del podcast Fotogramas Ocultos y tenemos a un invitado súper especial para inaugurar este momento. Se llama Gustavo Forero y además de ser fotógrafo es realizador audiovisual en Palmira y lleva casi 10 años impulsando un encuentro fotográfico que ha tenido cualquier cantidad de retos y pues vamos a conocer en este espacio qué hay detrás de todo este proceso y de toda esta gestión cultural con la fotografía. Bienvenido, Gustavo, a este espacio. Hola Marta, muchas gracias por esta invitación. Agradecido de estar aquí en este podcast, en el inicio del Cali Photo Fest. Bueno, esperemos que podamos conversar un poco sobre lo que ha sido la gestión cultural a lo largo de todos estos años. Bueno, aquí tenemos un cafecito delicioso para empezar esta conversación. Yo quisiera saber, Gustavo, ¿cómo llegas a Palmira? Porque tengo entendido que no eres de Palmira. ¿Cómo llegas a Palmira y empiezas a relacionarte con la fotografía documental y de naturaleza? Bueno, llegué a Palmira, pues como esas cosas de la vida, ¿no? Esas vueltas que da la vida. Yo soy del municipio de Guacarí. Y en el momento de la separación de mis padres, como que cada uno tomó su rumbo, entonces terminamos en la costa Caribe colombiana, en el departamento del Cesar, Sí. y después de muchas vueltas en la costa Caribe, terminamos nuevamente en el Valle del Cauca, específicamente en Palmira, porque habían familiares que teníamos en Palmira y como que había la posibilidad de vivir ahí. Estábamos como en un momento donde, siendo muy joven, no tenía dónde llegar. Entonces como que había unos tíos, como que bueno, aquí pueden llegar. Y de ahí también nace como ese acercamiento hacia la fotografía. ¿Cómo fue Eh, ese momento? ¿Cómo fue ese primer momento? Si te acuerdas, ¿cuál fue esa conexión que se generó con la imagen fotográfica, con el acto fotográfico? Bueno, en la familia siempre hubo como la herramienta, ¿no? Como una cámara fotográfica. Yo creo que en los 90s, en los 80s, Sí, las familias como que había una que otra camarita sí. disponible en la casa y siempre lo hubo en la casa. Siempre estaban los álbumes familiares, las Sí. cámaras. Eso se heredó, ¿no? Como que ya después uno podía manejarlas, como que el papá le decía, bueno, ahora tome usted la foto. Pero Sí. ya el momento como tal de decisión vino cuando me empezó como a gustar la música en la adolescencia y seguía como a mis bandas favoritas. Ajá. Entonces desde donde vivía hacía los tours hacia la ciudad, pues generalmente hacia Bogotá, que es como el epicentro Sí, de Colombia. sí, sí. Rock al Parque. Sí, entonces en esos tours pues siempre llevaba la camarita de bolsillo y hacía el registro de todo esto, ¿no? Las fotos que tomaba en el evento, en el registro del concierto, pues no eran tan buenas, pero el registro como la vivencia del tour, los trancones, que la línea, el accidente en la línea, que Generalmente se vivían pinchando y varando los buses hacia Rock al Parque, ¿no? sí, la línea parece como otra dimensión, ¿no? Sí, La línea tiene su mística ahí y que cada vez que se entraba en ese pedazo de Colombia es como que pasaba algo, un trancón, un siempre pasaba accidente. algo. Entonces sí, llevaba la camarita y esa fue como mi primera conexión con documentar lo que estaba viviendo. Wow, ¿qué tipo de imágenes salieron en ese viaje? Bueno, recuerdo mucho que para ese concierto, fue un concierto de Iron Maiden, que precisamente volvió este año. Eh, En ese concierto hubo un accidente muy grave, pero menos mal fue de regreso. No Ok. fue de ida, porque si hubiera sido de ida nos hubiéramos perdido el concierto. Cuando regresábamos hubo un accidente grave que Ujú. afortunadamente no tuvo víctimas, pero sí hubo muchos carros involucrados. Entonces de ahí salieron unas imágenes como de tractomulas Ok. quemadas, de vehículos incinerados, Y eso te empezó a conectar mucho más que hacer fotografía de los conciertos.
Sí, y cuando ya le empecé como a invertir dinero a las cámaras, como bueno, pasar de Ujú. esta camarita a ya algo más profesional, eh, tenía algo claro y es que no quería hacer fotografía comercial. Ok, Lo hacía por el momento de, bueno, de lo que nos toca sobrevivir haciendo fotos, pero sabía que en algún momento iba a dejar de hacerlo. No quería hacer fotos a quinceañeras, no quería hacer fotos ¿no de tuviste matrimonios. necesidad de hacerlo En el- para ganar algunos recursos? Afortunadamente ese tipo de fotos no, pero sí hice mucha fotografía de evento, Ok, cubriendo eventos y bueno, Cali es una buena plaza. De Palmira venía mucho hacia acá y ese fue como mi primer impulso, como bueno, hay que hacer, hay que sacarle el rédito económico claro, a la sí, fotografía, pero en algún momento decía como que no, esto no es lo que quiero como para mí. claro. ¿Cómo se empieza a formar precisamente este deseo de tener una línea en la fotografía o de conectar con un estilo o una forma de hacer fotografías? Pues es como un descubrimiento, ¿no? No es que uno se levante un día y lo piense y ya lo decida, sino que creo que es el proceso, ¿no? El Sí, proceso que cada uno va llevando. De pronto en algunas personas va proceso de muy pocos años. Yo creo que a sí. mí el mío sí fue un poco más largo porque yo empecé casi llegando a los 30 a experimentar ya con la fotografía. Sí. Entonces yo tenía en mente que iba a hacer otras cosas cuando tenía 20. ¿Qué estabas Entonces pensando hacer a los 20? empecé a estudiar biología, luego empecé a hacer cosas más técnicas, más laborales y bueno, la vida me fue cambiando y como te digo, cuando fui llegando a los 30 fue que me fui acercando más a esto, o sea, como más o menos hace unos 15 años. ¿Recuerdas tu primera cámara? Sí, bueno, depende de cuál se diga la primera, ¿no? Porque en la casa había Ok. una Canon, que era La tuya, una point and shot, sí, pero esa era la de la casa. claro. Y luego cuando ya tuve la posibilidad de comprar mi cámara, fue una Sony Cybershot de bolsillo, de las Sí, primeras digitales que tenían la pantallita y sí, sí, esas sí, muy sí, bonitas y sí. muy buenas. Y luego ya como un poquito más pasándome a la reflex, la Nikon D3100, que era la que estaba en el momento, Sí, sí, sí. esa la compré de segunda y luego ya fui como en la línea de Nikon, fui un poquito como O en sea que cuanto a... eres Nikon. Me gusta Nikon, ¿no? No, ahí está el debate, ¿no? Que si una marca que la otra, yo creo que todas tienen Sí, sus buenas posibilidades y sus falencias. Me gusta Nikon porque me permite ir a sitios extremos sin el temor de que qué le va a pasar al sensor, qué le van a pasar a las partes, la parte electrónica. Hemos ido a los páramos con amigos y cuando regresan, no, que se le dañó tal cosa, claro. la O sea, humedad. es más resistente para ti Sí, esta y cámara. como es un cuerpo muy compacto, no tiene pantalla abatible, ni que la pantallita se saca, ni que Sí, muy compacta. sí, entonces eso da la posibilidad de que la humedad no entre. Ok, bueno, Retomando. sabemos y es admirable realmente lo que has hecho. ¿Cómo sostener, cómo has podido sostener durante casi 10 años un festival, un encuentro de fotografía en Palmira, sabiendo que hacer gestión cultural no es tan sencillo? Sabemos que la fotografía también es un campo que no está tan desarrollado en Colombia, que está en su proceso todavía. Y Sí. pues bueno, básicamente antes de entrar como en esa historia que sé que es fascinante, cuéntanos cómo nació el encuentro fotográfico de Palmira. Bueno, tiene un poco que ver con lo que dije ahorita y que no quería, está muy relacionado con la fotografía comercial, que no le veo nada, o sea, que no es que sea algo malo para mí, sino que no era lo que yo quería. Entonces quería relacionarlo un poquito con con los procesos culturales y de alguna manera quería como que otras personas que quisieran ver la fotografía como una forma de vida lo pudieran hacer.
Entonces, ahí me daba cuenta de que había muchas personas que no tenían la posibilidad de publicar sus trabajos o de tener espacios de formación, digamos Ujú. concretamente del municipio, en Palmira. Claro. Entonces los espacios de formación siempre son como muy importantes en muchos sentidos. Entonces quería como brindar esa posibilidad, un espacio de formación, así sea el acercamiento, una introducción, algo muy sencillo, muy elemental, pero que por lo menos tuvieran la posibilidad de hacerlo. Y lo otro de que puedan tener la posibilidad de exponer sus trabajos. Entonces ahí nació la idea, era como algo muy general. Y cuando ya conozco una amiga que tenían una casa cultural que se llamaba, en ese tiempo se llamaba Urbanarte, que nació aquí en Cali y luego migró a Palmira, ellos me ayudan como a estructurar la idea, ¿no? Como a darle unas bases sólidas de Ujú. cómo poder estructurarla y presentarla. Y ya de ahí fue que nació, ¿no? Como, bueno, ya la puedo presentar, me puedo presentar a convocatorias, a ver si se generan recursos. Y afortunadamente, o sea, el primer año lo presenté y no pasó, pero al siguiente ya estaba un poco más aplomado y de ahí en adelante ya pude acceder a las convocatorias a las que da el Estado, ¿no? ¿Quiere decir que tienes un equipo de trabajo con el que comenzaste esta idea del encuentro fotográfico en Palmira? ¿O estás tú solo remando este gran barco? No, siempre ha habido un equipo de trabajo, sea en la parte de diseño, sea en la parte de estructuración del proyecto, en el registro fotográfico siempre hay personas alrededor, pero sí siento que la estructura y la base del proyecto, sí, pues yo he tomado como ese cargo, ¿no? de dirección. Y lo hago porque pues me gusta el proyecto y no lo quiero como dejar morir en algún momento. Sí. Entonces, esa es la razón, pero sí siempre ha habido un equipo que me acompaña y varía mucho, ¿no? Depende de las necesidades. Sabes que una de las razones por las cuales quise comenzar este podcast con el episodio número 1 contigo es porque realmente siento una gran admiración, ya que yo soy gestora cultural y sé lo duro que es sacar adelante un espacio como este desde el suroccidente colombiano. Sí, y que, bueno, concretamente en Palmira estamos como a la sombra muchas veces de Cali, ¿no? Cali es como un epicentro no solo del valle, es de toda la región. Entonces quedamos un poco a la sombra y también lo que hablamos anteriormente, que eran los espacios de formación, de no tener como la posibilidad de tener, porque pueden existir, pero no hay una profesionalización. Exactamente. Entonces la persona que entra a la Escuela de Artes en Palmira, pues no sale como un profesional en su área, sino que tiene que migrar a Cali a buscarlo, a Claro, buscar su claro. profesionalización. Entonces eso es un punto que tenemos ahí que resolverlo. En algún momento tendrá que pasar. Para ti, por ejemplo, ¿qué significa sacar adelante y sostener esto tanto tiempo desde este territorio en el que estamos, suroccidente colombiano? Es decir, el público, cómo ha tomado este espacio, los públicos que se están formando en Palmira. Iniciar es como una de las cosas difíciles, Sí, pero una vez que inicias es como lo sostienes en el tiempo. sí. Y yo creo que se da a través de la credibilidad. Mm, Uno cuando está en el centro, digamos que la organización está en el centro, ¿no? Y uno queda como en un sándwich. Entonces aquí en este lado están los que son patrocinadores, aliados, si en el caso del Estado, pues el Estado es el financiador. Y si en este lado está el público y o sea, las personas que reciben el proyecto y uno está aquí en la mitad. Entonces uno tiene que responderle tanto a ellos como a ellos. Y si en el caso de financiadores privados, entonces pues bueno, es su marca la que va a estar aquí, si es el Estado, cuántas personas vas a impactar Sí, y en el público, qué les vas a ofrecer y que eso que les está ofreciendo de verdad se haga. sí. Entonces, en el momento en que uno arranca, tiene que cumplir con esas dos partes. Es una promesa de Sí. algo que se va a hacer y que debe salir como se Sí, espera. sí, exacto, y que
digamos que el público me parece, bueno, en ambos puntos hay dificultades porque el financiador quiere unos resultados y el público quiere otros. Entonces, mantener ese equilibrio ha sido lo difícil. Pero siento que a medida que uno va avanzando, va sorteando eso. Sí, Es como que sí. va buscando la forma de poder complacer, también de uno poder trabajar, disfrutar Ujú. lo que hace y también uno buscarlo como una fuente de trabajo para uno, porque eso Sí. es un trabajo que uno está haciendo, digamos, si dura un mes, pues es un trabajo que uno está haciendo durante un mes o 2 meses o 3 meses, lo que dura el proyecto, pero tomarlo como en serio, como es un trabajo que uno está haciendo, independientemente de quién es el que está financiando el proyecto. ¿Cuál es la mayor dificultad para ti que se debe enfrentar en esta labor tan importante de hacer gestión cultural desde el suroccidente colombiano en lo que tiene que ver con artes, en lo que tiene que ver con artes visuales, fotografía, cine? Bueno, la dificultad, pienso que son las fuentes de financiación, ¿no? Y creo que es a nivel nacional, porque digamos que no es un secreto que la parte cultural es como una de las cajas más pequeñas que tendrá el Estado, ¿no? Y también las empresas tampoco lo ven como algo que le genere mucho público. Digamos que si un concierto de música, no sé, cualquier un género popular, va a generar Sí, un número sí, grande de población impactada. sí, Mientras que uno dice, no, una exposición de fotografía, pues entonces como que no va a haber tanta recepción de esa parte. Entonces sí. sí pienso que las formas de financiarlo son como uno de los retos importantes y que cómo se le retribuye a los aliados es como una de las formas que es más difícil de pensarla, ¿no? Sí, y te entiendo perfectamente cuando me hablas de estos temas porque me he visto en esta coyuntura de satisfacer las necesidades comerciales, sociales, culturales de la comunidad. Digamos que es un reto bastante duro y difícil, ¿no? Enfrentarse a esto. Y justamente también, pues, tenemos que vivirlo mucho los fotógrafos y es esta condición de hecho, me pasó el día de ayer, visité a mi tía y me dice, pero eso realmente sí te da para vivir. Y yo ya estoy bastante madura y todavía me siguen preguntando que si yo todavía puedo vivir de esto. Sí, Es bastante fuerte esta duda colectiva y social sí. alrededor de estas prácticas artísticas. ¿Qué piensas tú ahora que has logrado generar una fuente de trabajo, de ingresos, no solo para ti, sino para un equipo de trabajo, aportando a la comunidad y de alguna manera también favoreciendo a marcas y a entidades públicas y privadas en su gestión, en su desarrollo? ¿Qué piensas ahora o qué le dirías a todas esas personas que quieren emprender un proyecto cultural, artístico, no saben cómo hacerlo? Ya nos contaste un poco que hay que estructurar un proyecto, que hay que tener un equipo, que hay que tener un horizonte, pero Sí. más allá de eso, en términos casi espirituales, psicológicos, ¿qué hay que tener para lograrlo? Porque todos te dicen, un evento no pasa a su segunda edición, es muy difícil que un evento pase a una segunda edición, tú vas para 10. Bueno, yo creería que pues igual no, cada proyecto tendría una fórmula, ¿no? Pero digamos Sí, que lo que ha sido a mí, en mi caso, es como ponerle pues como dice un término, así como ponerle el corazón a la cosa. el Sí, corazón, ha sido una como, pasión. sí, de verdad es que lo que a uno le apasiona, pues uno lo hace con el gusto que lo lleva, ¿no? Entonces, si uno lo hace con ese apasionamiento y con esa convicción de lo que está haciendo y de lo que le gusta, pues uno de alguna manera va a buscar la forma de que se logre.
Eso puede sonar pues un poco romántico, ¿no? Y Pero sí, o sea, es que tiene este romanticismo es innato en lo que tiene sí, que ver con la gestión cultural, pero detrás de cámaras hablamos un poco sobre la sensación como una sí. especie de guayao que queda cuando termina el festival o el encuentro o el evento tan grande. Háblanos un poco de ese guayao, de esa sensación que queda. Sí, porque digamos que el encuentro como tal, desde un principio no lo tenía pensado como un festival, sino que algo como un poquito más duradero en el tiempo. Entonces, como en forma de festival no era como lo que había pensado, entonces dura más o menos unos 3 meses la programación. Ya. Entonces, cuando termina la programación, siempre está la sensación de que uno dice, bueno, este va a ser el último. O va a pasar, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Voy a seguir? ¿No va a seguir? ¿Vamos a seguir? ¿Qué va a esperar el público? Porque termina uno repitiéndose un poco, ¿no? Sí, sí. Porque digamos que puede ser que en 3 años uno haga lo mismo y el público va a decir, bueno, pero otra vez lo mismo. Entonces uno tiene ¿Y que es lo mismo empezar. o no es lo mismo? Yo creo que cada año le toca a uno empezar a hacer cositas, así sea algo sencillo, pero debe haber una novedad para que el público no se aburra. Sí, De todos modos, el incentivo hacia el público siempre debe estar para que ellos también pues esa misma palabra, ¿no? Se incentiven a que participen, porque siento que el público es es la esencial. clave. O sea Sí, que estamos hablando de que es la pasión, pero también es el público, es el que termina poniéndole este sabor y esta esencia a lo que es, en este caso, el encuentro fotográfico de Palmira. Yo te hago una pregunta, si el encuentro fotográfico de Palmira termina hoy, ¿la gente lo va a reclamar? yo creo que sí, pues generalmente sale a mitad de año, entonces cuando llegue el medio de año yo diría, bueno, yo creo que habrían personas que dirían qué pasó este año, Claro. porque se hace una campaña de expectativa y, y si no la ven, entonces yo creería que sí, pues quiero creer que sí, que de pronto las personas lo van a extrañar en caso de que en algún momento no se haga. Tengo acá un catálogo precisamente del encuentro fotográfico y es algo maravilloso verlo en un formato impreso, teniendo en cuenta que estamos en una hiperdigitalización en este momento de la vida cotidiana y de las imágenes y la memoria. Tengo acá esta pieza editorial impresa con obras seleccionadas de ediciones anteriores y me parece fascinante ver la calidad de los proyectos que están acá consignados. Esto tiene que ser muy importante para la comunidad en Palmira, para la comunidad de artistas y fotógrafos e incluso para las familias de estos autores que están acá en esta pieza. Este es una de las formas, creo yo, más significativas de llegar a la comunidad, al público, a los artistas, a la gente. Sí, y creo que ahí nos vamos con lo que es lo físico, ¿no? Lo tangible, porque pues la digitalización ha hecho que todo sea efímero. Entonces una foto la tomas en el celular y ya se pierde ahí cuando uno va tomando, ella se va almacenando y ya se va perdiendo, mientras que lo físico perdura mientras uno lo cuide, ¿no? Exactamente. Pero va a estar ahí y es tangible y vemos el color tal como es, vemos la forma, entonces me parece que el poder tocar no puede perderse, en mayor o menor medida debe conservarse lo que tocamos, ya sea en una forma de afiche, ya sea una forma de catálogo, una forma de un libro, un fotolibro, lo que sea, pero que podamos tocar, lo que podamos palpar, me parece que Conservarlo. no se debe perder en la Sí, fotografía. y sobre todo lo importante que es esto como memoria histórica en nuestro país, porque un poco por fuera de cámara hablábamos de esta fuerza y este poder que tiene la fotografía
de relatar quiénes somos y de dejar una huella en nuestra historia. Tengo un regalito para ti y espero que te guste y que lo uses. Claro que sí. Es el tote bag del Cali Photo Fest. Bueno, muchísimas gracias. No, agradecido por el espacio, por poder contar un poco sobre lo que hemos vivido, lo que hemos trabajado, lo que hemos luchado en este espacio. Y claro, buscando lo que te decía, ¿no? Que uno no quedarse en lo local, es buscar estos vínculos que pueden ser perdurables. Entonces, tanto el Cali Photo Fest y el encuentro se pueden hacer alianzas y tanto de aquí para allá y de allá para acá poder Sí. participar y estar ahí. Necesitamos crear redes y por eso, Gustavo, estamos aquí sentados con cámaras y con toda esta producción porque queremos que en Colombia las redes sean más fuertes entre los artistas y los gestores culturales.